El grito rompió el silencio de su pequeño y tenuemente iluminado apartamento. Un sonido tan crudo que parecía atravesar las paredes mismas. Sara se desplomó en el suelo de la cocina, agarrando una carta arrugada. Sus sollozos resonaron en el espacio vacío. Las palabras de papel quedaron grabadas en su mente. Nunca te amé, Sara. Solo te quería por lo que podías darme. Su marido, James, lo había escrito, dejándolo sobre la mesa antes de desaparecer en la noche. Durante 5 años, ella había derramado su corazón en su matrimonio, creyendo que sus caricias eran amor y sus susurros eran promesas. Ahora la verdad la destrozaba. Ella no había sido más que un medio para un fin. Su cuerpo es su único deseo. Sara conoció a James en un retiro de la iglesia cuando tenía 23 años. Su corazón estaba lleno de esperanza y fe. Era encantador, con sus cálidos ojos marrones y una sonrisa que la hacía sentir vista. Se unieron a través de charlas nocturnas sobre las Escrituras. Sus sueños de tener una familia y un amor compartido por los momentos tranquilos junto al lago. James parecía la respuesta a sus oraciones. Un hombre piadoso que quería construir una vida basada en el amor y la confianza. Se casaron un año después en una pequeña capilla, rodeados de amigos y familiares, con el corazón de Sara latiendo con fuerza mientras juraba amarlo para siempre. Pero las grietas aparecieron pronto. El afecto de James fue fugaz y solo aflora en momentos de intimidad física. Fuera del dormitorio, estaba distante, con los ojos pegados al teléfono o fijos en el televisor. Sara intentó superar la brecha, cocinando sus comidas favoritas, planeando noches de citas y orando por su matrimonio todas las mañanas. Se culpó a sí misma por su frialdad, pensando que no era suficiente. Quizás no era lo suficientemente bonita, lo suficientemente atenta o lo suficientemente espiritual. Se entregó por completo a ser la esposa perfecta, creyendo que el amor podía arreglar cualquier cosa. El primer gran desafío llegó un año después de casarse, cuando Sara descubrió los hábitos nocturnos de James. Encontró mensajes explícitos en su teléfono, coqueteos con mujeres que conoció por internet. Cuando ella lo confronta, las lágrimas corrieron por su rostro. Él se rió y la llamó paranoica. «Eres mi esposa, Sara. ¿Por qué necesitaría a alguien más?», dijo, acercándose más a él. Su tacto parecía una mentira, pero ella se aferró a él, desesperada por creerle. Ella lo perdonó, enterrando su dolor en la oración y convenciéndome de que sus ojos errantes eran su culpa por no ser suficiente. El segundo desafío fue más difícil de ignorar. Sara anhelaba tener un hijo, soñaba con una familia que llenará su hogar de risas. Pero James descartó la idea, diciendo que no estaban listos y que los niños los atarían. Cuando ella lo empujó, él se enojó y sus palabras fueron cortantes y agudas. ¿Por qué siempre hay que hacerlo todo tan complicado? Él se enoja. Sin embargo, en sus momentos íntimos, él era tierno y Sara confundió su deseo con devoción. Ella no vio que su afecto era condicional, ligado únicamente a su voluntad de satisfacer sus necesidades físicas. El tercer desafío la quebró. Sara enfermó, una condición crónica que la dejó agotada y con dolor. Su cuerpo, que alguna vez fue fuente de atención para James, se convirtió en una carga para él. Él se puso irritable y se quejaba de su incapacidad para seguirle el ritmo. Él dejó de tocarla por completo. Su desinterés era palpable. Sara se sentía invisible. Su valor estaba atado a un cuerpo que ya no servía a sus deseos. Ella oró por la sanación, no solo por su salud, sino por su matrimonio. Ella asistió a terapia sola, ya que James se negó a ir, alegando que no necesitaba que un extraño arreglara lo que no estaba roto. La carta fue el golpe final.
Sara lo encontró después de un largo día de trabajo, con el cuerpo dolorido, pero con el corazón esperanzado. Había planeado cocinar la cena favorita de James, pensando que tal vez un gesto de amor podría reavivar su chispa. En lugar de eso, encontró su confesión escrita con tinta descuidada. Él admitió que nunca la había amado, que se casó con ella por su belleza, su cuerpo, su disposición a complacer. La dejaba por alguien nuevo, alguien que pudiera darle lo que necesitaba. Las palabras desnudaron a Sara, dejándola cuestionar cada momento de sus 5 años juntos. Durante semanas, Sara estuvo en una espiral. Dejó de ir a la iglesia, incapaz de afrontar las miradas de lástima o las preguntas sobre James. Se sintió un fracaso y su fe se tambaleó por la traición. ¿Cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? ¿Cómo pudo ser tan ciega? Pasó las noches mirando fotografías antiguas, preguntándose dónde se había equivocado. El dolor era sofocante, un peso que presionaba su pecho hasta que apenas podía respirar. Pero un destello de esperanza surgió a través de su amiga Mary. María había sido el pilar de Sara desde la escuela secundaria, una mujer cuya fe era inquebrantable pero gentil. Una noche, María apareció en el apartamento de Sara con una olla de sopa y una Biblia. Ella no predicó ni juzgó. Ella simplemente se sentó con Sara, escuchando mientras las lágrimas caían. «No estás definida por lo que Él te quitó», dijo Mary suavemente. «Dios ve tu corazón, Sara, y no ha terminado contigo». Esas palabras plantaron una semilla, pequeña pero obstinada, en el espíritu quebrantado de Sara. Sara comenzó a reconstruir. Paso a paso, con mucho dolor, regresó a la iglesia, encontrando consuelo en la comunidad que había alejado. Se unió a un grupo de apoyo para mujeres que habían enfrentado traiciones similares, cuyas historias reflejaban la suya. A través del dolor compartido, se dio cuenta de que no estaba sola, que su valor no estaba ligado al rechazo de James. Comenzó la terapia, enfrentando las mentiras que había creído sobre sí misma. La terapeuta, una mujer amable llamada Elizabeth, ayudó a Sara a ver que su valor residía en su corazón, su resiliencia, su fe, no en su cuerpo o en su capacidad de complacer a un hombre. El mayor desafío fue perdonar a James. Sara luchó contra la ira, esa ira que arde intensa y profundamente. Ella quería que él sufriera como ella, que sintiera el peso de su traición. Pero en su grupo de apoyo, aprendió que el perdón no se trataba de excusar sus acciones. Se trataba de liberarse. Un domingo, durante un momento de tranquilidad en la iglesia, Sara oró para tener la fuerza para dejarlo ir. No sintió una liberación repentina, pero se sintió más ligera, como si el acto de orar hubiera aflojado las cadenas que rodeaban su corazón. Meses después, Sara se paró frente a su iglesia y compartió su historia, durante un evento del Ministerio de Mujeres. Su voz tembló al principio, pero a medida que hablaba se fue estabilizando. Habló sobre el dolor de ser valorada solo por su cuerpo, la vergüenza de creer que no era digna y el lento y complicado camino hacia la curación. Ella habló del amor de Dios, de cómo la había ayudado a superar las noches más oscuras. Las mujeres en la sala escucharon, algunas con lágrimas en los ojos, otras asintiendo en reconocimiento. La historia de Sara se convirtió en un faro, un recordatorio de que el quebrantamiento podría conducir a la redención. A finales de año, Sara se transformó no en alguien nuevo, sino en la mujer que siempre había sido a pesar del dolor. Se ofreció como voluntaria en un refugio para mujeres que escapaban de relaciones tóxicas y utilizó su experiencia para ofrecer esperanza. Ella rió de nuevo. Su sonrisa ya no era forzada. Salía con cautela,
pero su corazón estaba abierto. Ya no definida por la traición de James, ella encontró alegría en las pequeñas cosas. Las puestas de sol, el café con Mary, el sonido de su propia voz cantando himnos. La historia del matrimonio de Sara fue una historia de desilusión, pero también de triunfo. Ella se enfrentó al desafío de la traición, la mentira de que su valor estaba ligado a su cuerpo, y emergió más fuerte. Su viaje no fue perfecto. Aún había días en que la duda se apoderaba de ella, pero ella llevaba consigo una verdad que nadie podía quitarle. Ella era suficiente, no por lo que podía dar, sino por quien era. Una hija de Dios, amada más allá de toda medida. Al concluir la historia de Sara, el mensaje es claro. Tu valor no está en lo que los demás te quitan, sino en la luz que llevas dentro. Para cada corazón que se siente usado o descartado, hay esperanza. Un camino hacia la sanación pavimentado por la fe, la comunidad y el coraje de amarte a ti mismo. La vida de Sara se convirtió en un testimonio de esa verdad. Una historia no de lo que se perdió, sino de lo que se encontró.